¿Te parece si empezamos con una presentación tuya, o sea, diciendo pues tu nombre y explicando un poco quién eres? No. Todo el mundo ya sabe quién soy, güey. ¿Para qué voy a presentarme? Bueno, creen que saben quién soy. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, se echan novia en serio, van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de papá. Al inicio del periodo del desarrollo compartido en México, existían 84 empresas paraestatales del Gobierno de México. Durante el sexenio del presidente Luis Echeverría, se crearon 108 empresas más entre 1971 y 1976. Una de las empresas paraestatales creadas por Echeverría fue la compra de Corporación Mexicana de Radio y Televisión, concesionaria del Canal 13, propiedad de Francisco Aguirre y Alejo Peralta, con la cual el Estado mexicano comenzó a participar de forma activa como administrador de un medio de comunicación. El primer mandatario de nuestro país inauguró las instalaciones y estudios del Canal 13 de televisión. Por primera vez en 25 años, el Estado participa directamente en la televisión nacional. El Estado solo pide a los medios de difusión responsabilidad y reflexión, manteniendo siempre una actitud de respeto a la libertad de expresión, dijo Echeverría. En 1983, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno mexicano creó el Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión, como organismo público descentralizado. Imevisión. Donde quiera que esté, comparta con los suyos esta forma nueva y nuestra de expresión. Con ustedes nuestra gente Es nuestro compromiso brindar la alternativa de comunicación con nuestra gente. Donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y diversión. A pesar del poco presupuesto existente para el canal, Imevisión hizo lo impensable. Se convirtió en una competencia seria para la televisión comercial privada, Televisa, con una barra de programación que contenía espacios informativos, deportivos, culturales y de entretenimiento. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que hemos titulado El Irreal Madrid. Gaviño, Gaviño, Entonces, antes de que dé comienzo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, esta 22ª Olimpiada. Precisamente para Bajitos es el programa que yo conduzco y al cual pues es uno de los programas de la barra infantil de su nuevo Canal 7. Adelante, Alfonso, ¿dónde estás? Yo me encuentro en la avenida del Paseo de la Reforma, frente al edificio Nuevo León. Hasta que toca otra vez. Amador. Negrete, bien, Negrete, el tiro. Soberbio gol de Manuel Negrete. Bueno, es que a Fabri le tocó cubrir ese día la información del Congreso. ¡Kiko! ¡Sí!
Digo, mande. Ahora, por 50 millones de pesos, Margarito Pérez, dinos, ¿qué fue lo que cenó el cura Hidalgo antes del grito? ¿Chilaquiles? Hola, escuincles. Los saluda su payasito el más chido, el más coqueto y juguetón. Broso el payaso tenebroso y sabroso. ¿Quiere que les cuente un cuento? Pues me anda valiendo, como ven. Porque si no les cuento un cuento no me pagan. Porque aquí hablan de eventos culturales y es una cosa terrible, un país en el cual la cultura sea un evento. Sí, y qué cosa tan espantosa, claro. Bueno. Los años maravillosos. Los Simpson. Juan Carlos Vera, ahí está colocado en donde a juicio de él tiene que ir la barrera. El disparo. ¡Qué gol! Acaba de meter el Tuca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. 13 minutos más y serán ya las 12 de la noche de este todavía lunes 26 de agosto del 91. Tenemos como siempre las noticias más importantes desde la capital de la República. ¿Por qué no se han ganado más medallas? Tiene uno que es tan grande como el que se tiene. Llegó 1988 y México sufría de los primeros años de la implementación del neoliberalismo en nuestro país. Este modelo que se empieza a aplicar en el mundo desde mediados de los 70 y se define que había que apostar por la privatización, que había que pensar en ayudar mucho a que los de arriba hicieran dinero, porque si había dinero arriba iba a permear. Para llegar a eso se tenía que entregarles a ellos, ¿no?, los bienes de las naciones, los bienes de los pueblos. A pesar del gran respaldo popular que tenía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato disidente del oficialismo, tras el fraude electoral de 1988, Carlos Salinas de Gortari fue impuesto como presidente de México. La firmeza de nuestros principios y de los compromisos contraídos con el pueblo, con todos los que nos han brindado confianza en esta lucha, determinan nuestras conductas. Así, Salinas continuó con el acelerado desmantelamiento del aparato productivo y la privatización de empresas del Estado mexicano, que era parte de los compromisos firmados por México con el Fondo Monetario Internacional. Salinas llega a la presidencia, sabemos en qué condiciones, y empieza a modificar las leyes, la Constitución, y empiezan a entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Bueno, nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Tan solo de 1988 a 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas, se privatizaron más de 1,000 empresas del Estado mexicano. Imevisión fue una de las empresas privatizadas durante este periodo.
Y con el propósito de fortalecer la estructura de la televisión pública en México y proporcionar opciones televisivas de mejor calidad que respondan a los intereses de la nación, el gobierno federal, a través de la Junta de Gobierno del organismo, confirma su decisión de mantener la propiedad de las acciones de Corporación Mexicana de Radio y Televisión, SADCB, concesionaria de la Red Nacional 13 de Televisión y operadora de sus instalaciones y equipos. Asimismo, se estudia la desincorporación de las frecuencias permisionarias de la Red Nacional 7 y de los canales locales 22 del Distrito Federal y 8 de Monterrey. Corporación Mexicana de Radio y Televisión, SADCB, Imevisión, persigue fundamentalmente ser un medio eficaz y de calidad para la transmisión de información, educación, cultura y entretenimiento que sirva cada vez mejor a la sociedad. Con esta medida, el gobierno federal dispondrá de una entidad de televisión renovada, más eficiente y productiva, con la autosuficiencia financiera e integración administrativa necesarias para modernizar su tecnología, cumplir con sus compromisos fiscales mediante la mejor atención del mercado publicitario y fortalecer sus relaciones laborales. Esta decisión forma parte del proceso de modernización y redimensión de las entidades paraestatales y responde a las necesidades de una sociedad crecientemente plural y participativa que diversifica las opciones televisivas. La gente más cercana a Salinas fue la que se queda con empresas públicas, con bancos, se quedan con las reservas mineras de la nación. La empresa quedó en manos de Ricardo Salinas Pliego, la cual fue adquirida por $645 millones, de los cuales 29.750.000 pesos fueron prestados por Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente. ¿De dónde surgió el interés por adquirir el paquete de medios? Pues mire, vimos que es una oportunidad histórica, única, pensamos que es muy buen negocio y nos fuimos metiendo desde hace más de 3 años, estamos detrás de este paquete y ahora hemos llegado a un feliz término o a un feliz principio más bien, ¿verdad? Pagaste mucho. Digo, a la distancia, tiempo, a eso me refiero. En aquel tiempo era muchísimo. ¿Y de dónde? ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Muy bueno. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser precisos, sí. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, sí. Imevisión fue privatizada en una subasta pública que no fue del todo transparente, motivo por el cual Ricardo Salinas Pliego fue citado ante la PGR y compareció el 9 de julio de 1996, y de la cual todavía quedan actualmente muchas dudas sobre este proceso de privatización. Hay un dato que es revelador de lo que significó este saqueo. En 1988, en la revista Forbes, que es la revista especializada en finanzas, donde aparece la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía en esa lista una familia mexicana, los Garza Sada. Y al final del sexenio de Salinas, la revista Forbes de 1994 da a conocer que ya hay 24 multimillonarios mexicanos que ya están en la lista de los hombres más ricos del mundo. En su conjunto acumulan alrededor de 48.000 millones de dólares. O sea, este es un dato, ¿no? Importante porque refleja con claridad de cuánto fue el traslado de dominio de bienes de la nación, de bienes del pueblo, a particulares. Cabe señalar, además, que los libros blancos del proceso de privatización de Imevisión, junto con el de otras empresas importantes del Estado mexicano, fue robado en 2010, sin que actualmente se sepa el paradero de esos documentos históricos y fundamentales para nuestro país. Millones de documentos contables, legales y administrativos de 31 empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari fueron robados de las bodegas que los resguardaban en un episodio de saqueo que dejó sin memoria histórica esas decisiones de gobierno.
Los oficios correspondían a empresas Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Aeronaves de México, Fundidora Monterrey y Maíz Industrializado Conasupo y otras más. Los documentos originales estaban depositados en casi 50,000 cajas y simplemente desaparecieron de las bodegas de Monterrey, Nuevo León, que quedaron sin vigilancia porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin dinero el fideicomiso que administraba el acervo. Los hechos ocurrieron en 2010, en el gobierno de Felipe Calderón, después de que la falta de presupuesto para pagarle a la empresa de vigilancia dejó en el abandono las bodegas aseguradas solo con un candado en el portón que también se llevaron los ladrones. Un oficio fechado el 9 de agosto de 2010 describe el inmueble donde estaban las bodegas, que fue forzado y sustraído el portón de entrada y acceso al inmueble, además de que fueron forzadas todas y cada una de las bodegas en las cuales se contenían los libros y documentos de estas empresas. Queremos hacer una televisión de primera. El 2 de agosto de 1993 comenzó la era de Televisión Azteca ya como televisora privada. A pesar de que Ricardo Salinas Pliego prometió hacer una televisión de primera en una de sus primeras entrevistas como dueño y presidente del canal, la realidad es que, a partir de ese momento, Televisión Azteca comenzó a ser el imperio de la manipulación de Salinas Pliego, sobrepasando por mucho a su rival Televisa. Televisión Azteca. La población mayoritariamente indígena que compone este movimiento, estar ahorita en la cabecera de Oquisingo, donde tomamos la radioemisora XCOC, y en el municipio de Altamirano y en el municipio de Margaritas verían lo mismo. Si aquí ven Tzotziles, allá van a ver celtales, en otro lado tojolabales, en otro choles, zoques, es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Pero cómo se identifica? Marcos, el comandante Marcos. Llegó 1994, un año turbio, en el cual hizo su aparición el EZLN. Asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y Zedillo fue electo como presidente de México. Telenoticias, el mundo al instante. La toma de posesión del nuevo presidente Ernesto Zedillo reunirá en México a unos 63 altos funcionarios de distintos países del mundo. Entre otros, ya se encuentran en la capital azteca los mandatarios de Perú, Alberto Fujimori, Fidel Castro, y el jefe de gobierno español, Felipe González. Y 21 días después de su toma de protesta, se presentó la peor crisis económica de la historia reciente de México, conocida como el error de diciembre, debido a que el gobierno de Ernesto Zedillo anunció la devaluación del peso y poco después permitió su libre flotación, provocando un colapso financiero con graves consecuencias. El dólar se cotizó en 4 nuevos pesos. Han decidido que la oferta y la demanda de divisas se determinen libremente. ¿Eso es que el tipo de cambio queda liberado, señor? Para hacerse de recursos, el gobierno venderá puertos, aeropuertos, plantas de electricidad y plantas petroquímicas. No debemos soslayar que las circunstancias actuales son críticas. Hoy el peso se vendió entre 5.70 y 6 pesos por dólar. Que la tasa de interés para las tarjetas de crédito, que en la primera quincena de diciembre estaba entre 30 y 40% anualizado, quedará alrededor de 60% al año. A partir del próximo 1 de enero subirán en el Distrito Federal el impuesto predial, las tenencias de coches y también el agua. Que en los primeros días de enero iniciaremos un programa de emergencia económica. We cannot risk further delay. El presidente Bill Clinton dijo estar dispuesto a hacer lo necesario para restaurar la confianza financiera en México y anunció que Estados Unidos prestará $20,000 millones para afrontar la crisis económica. Televisión Azteca aprovechó la oportunidad para hacer su presentación en la manipulación de noticias, presentando al país el caso del inexistente chupacabras, pero acaparando la atención
y distrayendo al país del problema económico que los aquejaba. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Según la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado el chupacabras. De acuerdo a información disponible, el chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. Un dibujo hecho por una pequeña niña muestra una figura con un animal en la boca. La niña de 8 años inclusive escribió el nombre de chupacabras. Bueno, mire lo que son las cosas, música, ¿no? Todo lo que ha surgido alrededor del chupacabras, le decíamos música, pero también playeras, hay dulcerías, dibujos, hasta centros nocturnos que así se llaman, el chupacabras. Todo esto, desde luego, son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Otro de los primeros acontecimientos de manipulación fue el caso de la ruptura de Ana Colchero con Televisión Azteca, durante la grabación de la telenovela Nada Personal en 1997. Ana Colchero levantó una demanda en noviembre de 1996 en contra de Televisión Azteca por incumplimiento de contrato y modificación de la historia sin consentimiento de la protagonista. Pese a esto, en todos los espacios noticiosos de TV Azteca se emprendió la primera campaña de linchamiento público contra una persona en la empresa, práctica que iría aumentando y mejorando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Camila de los Reyes ha sido víctima de un atentado. Este sería el momento ideal para hacerle a usted una trampa. Mi nombre es Epigmenio Ibarra, soy el productor de Nada Personal y estoy aquí para decirle, a nombre de todos los que trabajamos en esta telenovela, que nosotros no vamos a mentirle. Usted sabe ya que nos abandonó una actriz. No vamos a ser rehenes de la vanidad de nadie. Nos comprometimos desde un principio a contarle la historia de Camila de los Reyes. Se fue una actriz, no nuestro personaje. Nuestro compromiso lo vamos a cumplir. Gracias por acompañarnos. Sígueme. Ana Colchero en su momento mencionó que el contrato que firmé con la empresa establecía que cualquier cambio debía hacerse de común acuerdo entre la empresa y el actor. En respuesta, fui acusada de abandonar la grabación de Nada Personal. Yo no dejé la telenovela, sino que los demandé por los múltiples y reiterados incumplimientos de mi contrato, afirmó Colchero. En marzo de 2002, la actriz ganó la demanda y recibió una compensación de $45,000 por parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, este fue el primer precedente del frecuente golpeteo que Ricardo Salinas Pliego, por medio de su televisora, le daría a sus oponentes. Por sobre todo creo que el problema más grave es que la televisión está en manos del poder, de los intereses suficientemente mezquinos, y casi yo podría decir que la televisión sirve
a una ideología tan sectaria como puede ser el neoliberalismo. Funciona igual. La televisión, como medio de comunicación masiva, ha jugado un papel importante en la política de muchos países, especialmente en América Latina, tanto en la promoción de la democracia como en la desestabilización de gobiernos. A pesar de los ataques recibidos desde los más altos, desde la parte más importante del gobierno, los organizadores o los jóvenes, más que los participantes, porque no hay una organización, no hay una convocatoria. Los participantes en esta marcha dicen que no se echan para atrás. La marcha va y va con fuerza. Es la respuesta de jóvenes de la generación Z, quienes este sábado tomarán el Zócalo capitalino y levantarán la voz para exigir un México mejor. Durante el siglo XXI, en América Latina, la televisión golpista se ha hecho presente una y otra vez. El caso más emblemático es el de Radio Caracas Televisión, RCTV, pues en 2002 impulsó el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que fue respaldado por los gobiernos de Estados Unidos y España. Los medios privados empezaron una campaña llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Fue todo. Quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos. Por haber estado con nosotros, le agradezco profundamente. El 7 de junio de 1999, Televisión Azteca entró a la era de la televisión golpista en México, con el asesinato de Paco Stanley. No solo para quienes trabajamos en Televisión Azteca, muy malas noticias para esta ciudad, para este país. Nuestro compañero Paco Stanley fue asesinado esta mañana en plena calle, en pleno periférico, saliendo de su casa de trabajo, saliendo de Televisión Azteca. Arremetiendo en contra del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno del Distrito Federal, con una embestida mediática nunca antes vista en la televisión mexicana. Desde el mismo día del homicidio del señor Stanley, en un acto sin precedentes que va desde que llegan el personal de seguridad de TV Azteca, que son los primeros que llegan al lugar de los hechos, hasta culminar en la noche, creo que fue a las 8 o 9 de la noche, o más tarde, con una locución del presidente de Televisión Azteca. Se buscó desinformar sobre la naturaleza, el móvil y las circunstancias del homicidio. ¿Dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? En esta ciudad, como en muchas otras ciudades de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de los ciudadanos ya llegó al límite. Los gobiernícolas del PRD y de la Ciudad de México interpretaron esto como un ataque, como un misil político del oficialismo hacia su movimiento. Yo diría que es más bien la expresión de intereses particulares que se sintieron afectados. Yo no diría que tanto por el asesinato de esta persona, sino porque la investigación pudiera conducir que quienes estaban denunciando este crimen como responsabilidad de las propias autoridades
pudieran estar implicados en otras cuestiones que pues no estaban muy claras. ¿Se refiere a Ricardo Salinas Pliego? Me refiero a Ricardo Salinas Pliego en aquel momento. Televisión Azteca no solo se convierte en juez mediático contra el Estado, sino que además manipula la opinión pública, dinamitando al próximo candidato de la izquierda a la presidencia de la República y abriendo el paso para que la derecha pueda ganar la presidencia. Una transición política simulada. ¿Se imaginan lo que me acaba de consternar lo de Paco Stanley? Tal vez esto me cueste el trabajo o me manden quitar el programa. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato de la República y nos están matando a los mexicanos. ¡Basta ya de eso, hombre! Al Distrito Federal ya se lo cargó la fregada. Sigo pensando personalmente, aunque me cueste también la vida, que la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno, un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas de otro partido buscando ahora la gran. Que renuncie Cárdenas. Hay una comunicación de manera oficial de TV Azteca. Asimismo, TV Azteca hace un enérgico llamado a las autoridades para que a la brevedad posible esclarezcan este terrible hecho que muestra nuevamente la inseguridad que vive la Ciudad de México. Si no son capaces de hacerlo, que renuncien. Y si las autoridades no pueden, como ya lo dijimos, que renuncien. ¿Para qué queremos autoridades? ¿Para qué queremos autoridades? Ya basta. Que nos dejen solos. Que mejor renuncien. Es mejor estar solos y que se dediquen a lo que quieran. Renuncien. Eso se llama tener un 20 de dignidad, cuestión que esta ciudad ha perdido. Renuncien. Y estoy hablando a nombre de la familia de TV Azteca y del sentir de muchísimos mexicanos, que hoy con la muerte de Paco ha quedado marcado la petición. Renuncien. No queremos autoridades así, preferimos la soledad. Es importante ver esta camioneta. Esta es una camioneta blanca. Lleva el inicio de una lucha que antes fue silenciosa y hoy todo el mundo se enterará de que queremos que renuncien aquellos que no hacen nada más que palabras, cifras y promesas que nunca llegan. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, ojalá que nos presente a los criminales de Paco Stanley. Esperamos que así sea, porque si no, quedará claro, y lo dejamos como un testimonio a la República Mexicana, que la responsabilidad es de usted y del gobierno que está encabezando. ¿Cuántas vidas más necesitan para despertar, caramba? Yo les exijo la renuncia y les exijo, señores, porque pago mis impuestos. ¡Basta ya! De verdad, autoridades, si ustedes no pueden, caramba, y no tampoco quieren que ningún medio de comunicación les ayude, renuncien. ¿Qué están haciendo ahí? Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se pronunció la noche de este lunes. La pretensión de algunos medios informativos y de algunos comunicadores de responsabilizar a las autoridades de la ciudad por el crimen cometido, de crear una situación de angustia entre sus habitantes y de extraer ventajas políticas de los hechos, constituye un acto de alta irresponsabilidad. Parecía por la cobertura que habían matado a un periodista. Una triste coincidencia. No tuvieron tiempo en TV Azteca de hacer esta diferencia entre la violencia que tenemos todos, miedo de vivir, y esto que era mucho más claramente producto del crimen organizado. Nos tomamos unas 2 horas y media, casi 3 horas, entender que era una ejecución. En esta investigación se dice, yo no tengo las pruebas, pero se dice que la investigación pudiera conducir a otras cuestiones que no sé si se llegó a ellas o no. ¿Se refiere a Ricardo Salinas Pliego? Me refiero a Ricardo Salinas Pliego en aquel momento. O sea, ¿que estaba implicado en el crimen o en No le sé decir si estaba implicado o no, pero a lo mejor pensó que se le podía llegar a algún hecho que pudiera no convenirle que se hiciera público. Ay, mejor me deja con suspenso, ingeniero. Pues sí, así nos quedamos todos. Sí, lo he pensado muchas veces. ¿Qué pasó? Yo creo, después de pensarle mucho, que fue un pinche asalto, quería la camioneta, que de alguna manera puso resistencia y lo mataron. Es lo que creo. ¿Para qué hacerle tanto pinche?
Nunca se usó la fuerza, nunca se usó la violencia, mucho menos un comando armado. Televisión Azteca pasa de la mentira a la violencia. ¿Por qué nos están grabando? ¿Perdón? ¿Por qué nos están grabando? No, pero... Un comando armado de Televisión Azteca ocupa las instalaciones de CNI Canal 40 y saca nuestra señal del aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta madrugada un comando armado irrumpió violentamente en las instalaciones del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Ahí en el Cerro del Chiquihuite está el transmisor de SNI Canal 40. Este grupo violento, invasor, parapolicíaco, amenazó y obligó a los trabajadores para que entregaran las instalaciones. En 1988, la situación económica de CNI Canal 40 llevó a Javier Moreno Valle, dueño del canal, a firmar un acuerdo con TV Azteca para mejorar la situación del canal. Que sea para bien y muchos años de sociedad con éxito, ¿no? Así será. Así será. Televisión Azteca va a comercializar el total de nuestra pantalla, es decir, todos los anuncios que salgan en los programas serán vendidos directamente por la organización de Televisión Azteca. Nosotros mantenemos el horario de las 9:30 de la noche a las 12 con para producción seguir de con CNI. producción de CNI, en la cual vamos a estar produciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora y algunas cosas nuevas. ¿Y qué significa, Ricardo, esto para Televisión Azteca? Bueno, mira, es una oportunidad para participar en el mercado de segmento alto que CNI ha penetrado con éxito, y significa también la posibilidad de ayudar para que los programas que hace CNI puedan tener un nivel de producción más alto en cuanto a tecnología. Sin embargo, Televisión Azteca decidió no vender publicidad para la pantalla del 40. A sus clientes les decía que si compraban espacio en los canales 13 y 7, les regalaba la publicidad en el 40. ¿Creen que podemos pagar? Al acabar el proceso electoral, los ejecutivos de TV Azteca informaron a los de CNI que las ventas por concepto de las campañas electorales habían sido de 0 pesos y 0 centavos. El presidente Vicente Fox Quesada. El objetivo de TV Azteca era burdo. Consistía en asfixiar a CNI y quedarse con la empresa a un precio de atraco. CNI sabía que el final era cuestión de semanas. Fue en ese momento cuando, a través del hoy más que famoso oficio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le notificó a CNI que los contratos con TV Azteca no tenían validez. Javier Moreno Valle, con el visto bueno de los abogados Javier Quijano y Fernando Gómez Montt, decidió entonces poner fin a la relación con TV Azteca. Por tomar esa decisión, el gobierno federal le pediría al Poder Judicial, 2 años y medio después, que metiera a Moreno Valle a la cárcel. ¿Cómo está la relación CNI Televisión Azteca, Javier, al día de hoy? Bueno, la relación terminó y mañana en la mañana le estaremos notificando a Televisión Azteca. Le vamos a enviar una carta. ¿La relación terminó? Terminó. Ya. ¿La relación comercial que se tiene con él? La relación con Azteca terminó. Javier, ¿por qué anunciar hoy esta decisión? Hoy, domingo 16 de julio, ¿por qué no lo hiciste hace 3 semanas, 3 meses o dentro de 6 meses, a principio del próximo año? ¿Por qué hoy, Javier? Porque no se dieron los supuestos, Ciro, sobre los cuales estaba basados esta alianza y esta relación. Prácticamente ninguno de los supuestos se dieron, ni en materia de promoción, ni en materia de comercialización. No se dieron las sinergias que realmente se esperaban de esta relación, realmente no se dieron. ¿Te equivocaste, Javier?
Me equivoqué de socio, Ciro. Te equivocaste de socio. Correcto. Por todos lados nos llegaba que lo que Ricardo Salinas Pliego decía era que Javier Moreno Valle no se había equivocado de socio, que de lo que se había equivocado el pendejo era de enemigo. Moreno Valle sabía que su decisión era temeraria. La respuesta de TV Azteca no se hizo esperar. En semanas presentó demandas de todo tipo y declaró la guerra. El 4 de noviembre del 2002, la máxima instancia judicial del país se lavó las manos y envió de regreso el caso a la Quinta Sala de lo Civil en el DF. En menos de 3 semanas, la Quinta Sala ratificó la sentencia. CNI había ganado el juicio en México. Hoy, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia de octubre del 2001, con lo que da por terminado el litigio. Termina con un triunfo contundente para CNI Canal 40. La Quinta Sala no reconoce relación comercial entre las dos empresas, relación contractual entre las dos empresas de televisión, y como lo había determinado desde octubre del 2001, ordena a CNI a pagar un adeudo de $15 millones a Televisión Azteca, deuda siempre reconocida por CNI. Ahora, a esos 15 millones se deberá restar la cantidad que, a su vez, TV Azteca le debe a CNI. El viernes 20, con una lectura tramposa, dolosa, interesada del ya a estas alturas inesperado laudo de la Corte Internacional de Comercio de París, TV Azteca abrió fuego. Y hay cosas interesantes que me permito brevemente leer para usted. Dice, por ejemplo, como lo ha venido sosteniendo el tribunal, los contratos están para ser cumplidos, ya que son existentes, válidos y efectivos, por lo que los derechos de las partes al amparo de los mismos están a salvo. Se puede obtener su cumplimiento y ellas se encuentran facultadas a decidir la forma de ejercitar los mismos. Y finalmente dice, se declara que el contrato de opciones celebrado entre TV Azteca y el codemandado señor Moreno Valle, que está ligado o vinculado al convenio de asociación estratégica celebrado entre TV Azteca y TVM y el señor Moreno Valle, entre otros, es válido y exigible para las partes contendientes en este procedimiento en los términos de este laudo. Lo que quiere decir que TV Azteca puede ya comprar Canal 40 y lo va a comprar. Una vez más, Televisión Azteca toma un par de párrafos de la resolución y miente interesadamente, desde luego. Información importante, ya es oficial después de 2 años de controversia, TV Azteca gana el juicio contra Canal 40. La Corte Internacional falló a favor de TV Azteca. Nosotros repetimos, están haciendo una lectura interesada y una lectura parcial de ese documento. Lo que están haciendo, están leyendo el primer y el segundo resolutivo, no están leyendo el definitivo, el concluyente, que es el tercero. Aquí lo tenemos también, lo voy a leer, dice: tercero, se declara, textual, este es el documento de la Corte Internacional, el resolutivo de la Corte Internacional de Comercio de París. Tercer resolutivo, el que no está leyendo Televisión Azteca: se declara que no se actualizaron los supuestos jurídicos para que la demanda se ejercitara anticipadamente la opción de compra, lo que se llama call, pactada a favor de Televisión Azteca en los contratos bases para la acción, y que no satisfizo la forma pactada para el ejercicio de esa opción de compra, repito, y que no satisfizo esa opción de compra sobre las acciones representativas del 51% del capital social de Televisora del Valle de México, que es la televisora propietaria de CNI Canal 40. 2 de la mañana, viernes 27 de diciembre del 2002. Protegido por la oscuridad, un comando armado de Televisión Azteca tomó de manera violenta las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Mientras dormías, 7 trabajadores fueron esposados y amagados. A punta de pistola, se les intimidó y amenazó. Sujetos sin rostro, sin identidad, les informaron que iban por la antena de transmisión. En el colmo de la ironía,
obligaron a los empleados de Canal 40 a recibir varios fajos de billetes para retribuirlos, dijeron los agresores, por las molestias ocasionadas. Mientras dormías. La señal de CNI Canal 40 en la Ciudad de México fue amordazada en tan solo unos minutos. La impunidad demostró una vez más su fortaleza. Mientras dormías. De inmediato, el abogado de CNI, Fernando Gómez Montt, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Televisión Azteca por los delitos de robo de fluido electromagnético, despojo y ataque a las vías generales de comunicación. Suponemos que si en este país todavía a alguien le interesa que haya un mínimo de orden y un mínimo de justicia, se actuará. Si no, pues queda un extraordinario precedente, ¿no? La justicia por mano propia. En este caso venimos a denunciar la presencia necesaria e inmediata del gobierno para que ponga orden en estas cosas y reinstale la situación al momento anterior en el que estaba. Esta es una agresión intolerable a la ley. Televisión Azteca intentaba ocultar la verdad. Así inició la campaña de desinformación contra CNI. Canal 40, a través de su vocero Ciro Gómez Leiva, ha querido confundir a la opinión pública, así como a las autoridades, al señalar que un comando armado tomó por asalto las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Estamos muy contentos de reasumir hoy el control de CNI Canal 40 y le damos la bienvenida a los compañeros que laboran ahora para Azteca 40. Usted conoce a uno de estos tipos que siempre están tratando de sacar ventaja de todos. Estos individuos que siempre buscan la tranza. Buscan la tranza. Nada más están viendo cómo burlar la ley. Son los que roban la señal de cable al vecino. Los que nunca pagan el mantenimiento del edificio que usted sí paga, por ejemplo. Los que se estacionan ocupando doble espacio. Los que se meten en la fila cuando estamos formados por cualquier cosa. En fin, los que le pagan, los que no, de hecho, no le pagan a sus empleados. Javier Moreno Valle es uno de ellos. No estoy facultado para darle información. Voy a pedir si es tan amable para cualquier información al respecto. Si son tan amables de comunicarse al área de comunicación y relación con medios de TV Azteca, al teléfono 3099-1313, extensión 1585, si fueran tan amables. Solicito estar adentro frente a la diligencia. Sí. El señor de lentes es el Ministerio Público, como se lo solicité hace horas. Que tome la decisión el Ministerio Público y que me levante mi comparecencia aquí. Estás obligado, Nato. Licenciado Ignacio. La autoridad no puede convalidar esta diligencia en esos términos. Es ilegal. La autoridad debe prevalecer sobre TV Azteca, si no, no es autoridad. No es posible que usted como autoridad esté con los agresores y los ofendidos afuera. ¿Dónde está la autoridad de la ley? ¿Quién es el señor que le da indicaciones? ¿Quién es usted? Mire, ¿quién es usted? No cabe darle alguna explicación. Si tiene una duda, puedo darle un teléfono, usted puede llamar y le dan todas las preguntas que usted... Necesito hablar un teléfono para que sepan usted cuál es su nombre. Ya le dije, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿No se lo dijeron sus padres? Si tiene alguna duda, yo le puedo dar el teléfono y le dan todas las razones que usted necesite. Bueno, y de hecho mi interés de preguntarle a ustedes por su presencia aquí, ¿no? O sea, porque ya este tipo de asuntos de contrato pues se han desahogado en otros tribunales, ¿no es así? Así es. No, lo que estamos aquí es analizando explícitamente un dato muy concreto. La toma de un comando armado bajo las instrucciones de la dirección o de la administración de TV Azteca de instalaciones que no le son propias. Okay. Y me decía que sus pruebas son los testimoniales de los propios trabajadores de Canal 40. Mis pruebas son ustedes, tu noticiario, el de los otros, donde TV Azteca se arroga esa facultad, plenamente se hace responsable de esa posesión. Mis pruebas son múltiples. La propia confesión de la empresa respecto a esto es clara. Lástima que en este caso utilicen tu posición como informador. Pero TV Azteca insistía en contarlo así. Este es el momento en que los técnicos y abogados llegaron a las instalaciones del Canal 40. Son las primeras horas de este viernes 27 de diciembre. TV Azteca en pleno uso de sus derechos y con estricto apego a la ley.
reasumió la operación de la planta de transmisión de Canal 40, ubicada en el Cerro del Chiquihuite. Buenas noches. ¿Sí es tan amable de acercarse? Me da una notificación, si gusta leerla. Como lo demuestran estas imágenes, la ocupación de las instalaciones se dio de manera pacífica y frente a un fedatario. La notificación legal que avaló el acto le fue entregada amablemente a quien dijo ser responsable en ese momento de las instalaciones para que pudiera leerla personalmente. ¿Me pone por favor su nombre? Después de recibir el documento y revisar la legalidad del mismo, lo firmó y dio paso a los trabajadores de TV Azteca. Esta es la evidencia de que no se trató de un asalto de comandos armados. Y nos dijeron que hiciéramos como si ellos iban llegando, y con toda tranquilidad nosotros les abrimos la puerta. Nos enseñaron un oficio en donde decía que el fallo de algún juicio lo había ganado TV Azteca. Si observamos de nuevo el video con detalle, encontramos que el individuo que toca la puerta está completamente vestido de negro y con guantes, como habían sido descritos los pistoleros. En su cabeza lleva el pasamontañas que usó para amenazar a nuestros compañeros, pero los agujeros de los ojos, nariz y boca del pasamontañas están orientados hacia su nuca y solo dejan libre su cara. Nuestros compañeros, el ingeniero César Noel Serrano y el vigilante Jesús Ríos Nieto, habían recibido instrucciones de esperar detrás de la puerta. Se les ordenó que nunca miraran a los invasores a la cara. El pistolero que amenazó a nuestros compañeros y a sus familias es el mismo que después negó dar información a nuestros compañeros a lo largo del día y que por la tarde se quitó el uniforme negro. Además, Televisión Azteca denunció a Ciro Gómez Leiva por difamación. Para presentar una denuncia por difamación en contra del vocero de Canal 40, Ciro Gómez Leiva, y también a quienes resulten responsables. La demanda se debe a que ha difundido hechos contrarios a la realidad jurídica y a la veracidad con el aparente ánimo de causar una afectación en el honor, en la dignidad y en la reputación a las personas que laboramos aquí en TV Azteca. Y bueno, pues si viene una sentencia, una acusación, perdón, por parte de ellos por difamación, Fernando Gómez Moth, pues la enfrentaremos. TV Azteca desató entonces la más grande campaña de desprestigio y humillación jamás lanzada por un particular en contra de otro en la historia de la televisión mexicana. Javier Moreno Valle se suma a la lista de los defraudadores de México. Pero para TV Azteca, la movilización de trabajadores de CNI al Cerro del Chiquihuite tiene otras intenciones. Usted conoce a uno de estos tipos que siempre están tratando de sacar ventaja de todos. Estos individuos que siempre buscan la tranza. Buscan la tranza. Nada más están viendo cómo burlar la ley. Son los que roban la señal de cable al vecino. Los que nunca pagan el mantenimiento del edificio que usted sí paga, por ejemplo. Los que se estacionan ocupando doble espacio. Los que se meten en la fila cuando estamos formados por cualquier cosa. En fin, los que le pagan, los que no, de hecho, no le pagan a sus empleados. Javier Moreno Valle es uno de ellos y hoy quiere quedarse con $25 millones. Finalmente, el 6 de enero, el presidente Vicente Fox, ya de regreso a sus tareas, fue cuestionado directamente por Canal 40 y los reporteros de la presidencia. Es un problema del robo de una concesión, de una señal que es del Estado, que es del pueblo. Vicente Fox solo atinó a responder, ¿y yo por qué? Invitación a todos para que iniciemos. El mismo día, los trabajadores de Canal 40 salieron a manifestarse. Han transcurrido 10 días desde la toma violenta de nuestra planta transmisora. 10 días desde que Televisión Azteca decidió por la fuerza tomar nuestras instalaciones y retirar nuestra señal del aire en el Valle de México para poner la suya. 10 días de infamia,
10 días en que hemos tenido que soportar una patética campaña de mentiras y calumnias. Han transcurrido también 10 días de silencio oficial. No queremos aceptar todavía lo que cada vez más voces nos sugieren, que detrás de este acto arbitrario, violento e ilegal de Televisión Azteca está la mano del gobierno. Exigimos al gobierno federal la inmediata restitución de nuestras instalaciones. No hay razón jurídica, política ni moral para que en las próximas horas por la frecuencia del canal 40 en UHF en el Valle de México no se vea de nuevo la señal de CNI. ¡Nuestra señal! ¿Dispuestos a negociar o la ley no se negocia? No, la ley no se negocia. Por supuesto que no. De ninguna manera. Con Santiago Krill, secretario de Gobernación, y Pedro Cerizola, secretario de Comunicaciones y Transportes, como testigos, Ricardo Salinas Pliego y Javier Moreno Valle se volvieron a sentar en una mesa. A las 4 de la mañana del martes 7 de enero, se anunciaba que la señal de TV Azteca dejaba de transmitirse por Canal 40 y que se abría un lapso de 3 días para encontrar una salida a la crisis. Se acordaba asimismo una tregua de acciones y palabras. Estados Unidos, en donde el disidente cubano Oswaldo Payá, quien se encabezó el año pasado. Pero las pláticas en Gobernación fueron un fracaso. Televisión Azteca nunca se las tomó en serio. El gobierno decidió tomar entonces una decisión de escándalo. El día de hoy, los representantes de las dos empresas optaron por seguir dirimiendo sus diferencias ante las instancias jurisdiccionales y no por la vía de la conciliación. Por lo anterior, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con fundamento en el artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y de Televisión, ha procedido a ejecutar el aseguramiento de las construcciones, instalaciones y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la mencionada estación televisiva. Desde el primer momento advertimos el nulo interés de Televisión Azteca por encontrar una salida. Cada vez que nos acercábamos a un acuerdo, modificaban premisas y condiciones. Fuimos agredidos y acudimos ante el Ejecutivo Federal para que se nos restituyera lo que nos fue secuestrado. En respuesta a esa agresión, el Ejecutivo Federal ha iniciado el aseguramiento de nuestras instalaciones y solicitado una orden de aprehensión en contra mía. Lo hicimos de buena fe, pero el Ejecutivo Federal se puso al servicio de nuestros agresores. Nosotros no mentimos, no lo hemos hecho en nuestra pantalla, no lo hacemos hoy. El gobierno había optado por no meterse en problemas con el consorcio de empresas de Ricardo Salinas Pliego. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, se echan novia en serio, van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses.